FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presentan Manual Práctico Ganadero. Bienvenidos ganaderos de Colombia, soy Ricardo Arenas, su profesional ganadero amigo. Este es un nuevo capítulo de su Manual Práctico Ganadero. Luego de haber revisado las enfermedades de control oficial y las enfermedades reproductivas, abordaremos hoy las enfermedades parasitarias, revisando la sintomatología, el tratamiento y sobre todo el control de los parásitos internos de nuestros bovinos. Los parásitos son organismos que viven a expensas de otros, en este caso de nuestros bovinos, y por qué no decirlo, de nuestros bolsillos, porque cuando tenemos parasitosis, la reproducción, la producción y la rentabilidad de nuestro negocio decaen. Veamos. Cualquier animal, persona o planta puede sufrir de parasitismos, pudiendo infestar el interior del animal, parásitos internos, o el exterior, como la piel y el pelaje, parásitos externos, parásitos internos. Entre los parásitos internos encontramos a los nemátodos, las tenias, las coccidias y las fasciolas, entre otros. Estos parásitos generalmente ponen huevos que salen del animal mediante las heces, depositándolos en los pastos y el agua, que al ser consumidos por otros animales se infestan, completando así el ciclo del parásito. Parásitos gastrointestinales. La coccidia es uno de los más comunes y peligrosos parásitos de los bovinos, presentando alta morbilidad o porcentaje de animales enfermos y alcanzando mortalidades de hasta un 30% de los enfermos. Es más frecuente en terneros de 3 a 6 meses de edad, aun cuando pueden afectar otras edades, así como a ovinos, borregos y cabras, aunque también puede infectar a otros animales domésticos e incluso al hombre. Causa graves problemas de salud en los animales, disminución en el crecimiento y la producción. Los animales en confinamiento por el estrés y las condiciones de concentración de excretas son más susceptibles a esta parasitosis. Sin embargo, también se presenta en animales en pastoreo, principalmente en invierno. El parásito destruye la mucosa intestinal, produciendo hemorragia intestinal, heces con moco y sangre, y por consiguiente muy mal olor. Los animales sufren de tenesmo o dificultad para defecar por la deshidratación que causa. Su condición corporal se va deteriorando y presentan depresión. La afectación clínica dura cerca de 2 semanas y si el animal sobrevive, va recuperando lentamente su apetito y sus heces se normalizan. El desarrollo de la enfermedad se relaciona con la presencia de oquistes maduros en el agua o el alimento y las superficies contaminadas, incluyendo la piel de los animales infestados. Estos oquistes son consumidos por los animales y al presentarse procesos de estrés, por ejemplo, al destete, embarque, cambios de alimentación, cambios climáticos o hacinamiento, se presenta el cuadro clínico en los animales más susceptibles por la disminución en las defensas. La coccidia ingresa al intestino y se incuba entre 15 a 20 días dañando las células intestinales y produciendo la afección intestinal. Como para todos los parásitos intestinales, no existe un método único de prevención total, pero su control siempre incluye mantener establos secos y limpios, evitando que se contamine el agua y los alimentos. Los animales más pequeños deben estar en un lote separados de los mayores y realizarse la rotación de potreros de manera más frecuente. Teniendo potreros más pequeños es una muy buena medida para romper el ciclo de muchos parásitos. Es recomendable realizar muestreos parasitarios o exámenes coprológicos por lo menos una vez al año. Otro parásito intestinal es el Trichostrongylus, que es un gusano que pasa de huevos a larvas en los pastos y al ser consumidas se ubican en el intestino delgado de los animales generalmente jóvenes, donde termina su ciclo hasta ser adultos y luego son excretados en las heces, dando inicio al nuevo ciclo que dura cerca de 3 semanas. Estas larvas infectivas pueden sobrevivir hasta 6 meses en los pastos y una vez son ingeridas por el hospedador final, al pastar, las larvas van al intestino delgado, se entierran en las criptas de la mucosa y allí completan su desarrollo a adultos. El cuadro clínico incluye pérdida de peso, decaimiento, diarrea verde oscura o amarillenta, deshidratación, mucosas pálidas, edema submaxilar, pérdida de apetito y hasta la muerte de los más jóvenes infestados y débiles.
El uso de antihelmínticos de amplio espectro como el levamisol es normalmente suficiente para esta infestación, siempre que se realice a todos los animales y se acompañe de medidas de aseo de instalaciones, manejo de excretas, separación de lotes de animales jóvenes y manejo de praderas, buscando cortar el ciclo de vida del parásito. En general, para el control de los parásitos intestinales es necesario cortar el ciclo, por lo que diagnosticar cuál es el parásito causante ayuda en la definición de las medidas de control y la selección del antiparasitario. El Ostertaghiasis, que afecta a los bovinos, ovinos, caprinos y otros rumiantes, teniendo como órgano predilecto de los adultos el cuajar o abomaso y el intestino delgado. Su presentación es más frecuente en regiones húmedas de clima templado a fresco. Cursa adicionalmente con ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, y diarrea líquida con moco y olor fétido. Cuando el animal consume las larvas, estas penetran en las glándulas del cuajar o abomaso y allí forman nódulos o hinchazones de la mucosa que al cabo de 2 semanas abandonan la cápsula y vuelven a la luz del intestino o del estómago, completando el desarrollo a adultos que dura en su totalidad entre 2 semanas y media y 3 semanas. El uso de antihelmínticos de amplio espectro como el albendazol, el fenbendazol, el netobimin o el oxfendazol son efectivos en el tratamiento, siempre acompañando estos con las medidas de aseo y manejo que hemos mencionado. Otros parásitos, como la cooperia, infectan el intestino delgado de los bovinos, causando un efecto negativo en el crecimiento y productividad, debido a que afecta la función de este intestino, donde se realiza la gran parte de la absorción de los nutrientes. Es muy frecuente en regiones tropicales como nuestro país. Cursa con diarrea líquida, verde oscura o negra, deshidratación, pérdida de peso y de apetito, anemia y muerte de los casos más graves. Los animales se infestan pastando, debido a que los huevos de este parásito permanecen en la materia fecal y se rompen dentro de las 24 horas de su expulsión, y en el exterior se convierten en larvas infecciosas más o menos alrededor de 4 días. Estas larvas infecciosas pueden sobrevivir entre 5 y 12 meses en el medio ambiente. Como en todos los casos, las medidas de aseo y los cuidados y prácticas mencionadas son el mejor medio de prevención y control, unido al uso de antihelmínticos de amplio espectro como el levamisol o pirantel. Asimismo, los parásitos como la hemonquiasis, que son gusanos redondos que afectan a los rumiantes y que tienen afinidad por el cuajar o abomaso, perforan la mucosa y chupan la sangre de los vasos sanguíneos, causando así inflamación y ulceración en la pared abomasal, anemias, diarrea y adelgazamiento progresivo. O la oesofagostomiasis, que es una infección de gusanos redondos que parasita a los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, y donde los parásitos adultos tienen afinidad por el intestino grueso. Las larvas se ubican en nódulos entre el abomaso y el intestino grueso, generando diarrea con moco o acuosa verde oscura o negra y pérdida de apetito. Son parasitismos que debemos revisar permanentemente en nuestros animales. Parásitos broncopulmonares. Dentro de estos encontramos el Dictyocaulos, parásito que se ubica en los pulmones, ocasionando una neumonía verminosa aguda o subaguda. Se hospeda en la tráquea, bronquios y bronquiolos, aunque se pueden encontrar larvas que llegan hasta el intestino, ganglios linfáticos, ducto torácico, vena yugular y corazón. Cursa con tos grave, respiración acelerada, disnea que es dificultada para respirar, descarga nasal y pérdida de apetito con la consecuente pérdida de peso. Los casos más graves pueden presentar neumonía, enfisema y edema pulmonar. Esta enfermedad se caracteriza porque los animales afectados adoptan una posición con el cuello y la cabeza muy estirados y con la lengua afuera, por su dificultad respiratoria. La neumonía verminosa aguda presenta tos bronquial, secreción nasal leve, fiebre leve pero persistente, dificultad respiratoria o disnea, jadeo y dificultad para comer. Mientras que la neumonía verminosa subaguda es frecuente en terneros lactantes y se presenta diarrea, sonidos leves a la respiración y pérdida de peso. La transmisión se da cuando el animal consume la larva que está en las pasturas, pero también puede infectarse en los establos a través del consumo de heno o alimentos contaminados. Cuando el animal consume las larvas, llega al intestino y se transporta a través de la circulación hasta el pulmón, y allí la larva alcanza el estado de adulto y se ubica en los bronquios, empezando a producir huevos. Estos huevos son expulsados con la tos y tragados por otro animal, y luego expulsados por las heces.
Desde que el parásito ingresa al organismo del animal hasta que es eliminado, puede transcurrir 4 semanas. Para controlar este parásito es necesario realizar un adecuado pastoreo rotativo y mantener desocupadas las parcelas no menos de 40 días para cortar el ciclo del parásito. Es recomendable que los terneros no pasten en su primera temporada de pastoreo junto con animales adultos o que han estado expuestos a pastos infectados. Mantener los potreros lo menos encharcados posible. Limpiar los establos, cambiar frecuentemente las camas, eliminar el estiércol, mantener todo lo más seco posible. Así como realizar un plan de desparasitaciones con antiparasitarios como el levamisol o la ivermectina cada 4 a 6 meses. Rotando los principios activos evitando generar resistencia en los parásitos y preferiblemente al inicio y final de la época lluviosa. Debemos igualmente realizar las cuarentenas a animales nuevos en el predio y desparasitaciones individuales de estos. En relación con los parásitos hepáticos, el más común es la fasciola hepática o mariposa del hígado, que como su nombre lo indica afecta el hígado y su funcionamiento. Afecta a animales domésticos, silvestres y ocasionalmente al hombre, siendo de amplia distribución mundial. Este parásito reduce la producción de carne y leche, además que genera pérdidas a la hora del sacrificio de los animales por posibles decomisos del hígado y en ocasiones de la canal completa, según las lesiones encontradas. Es más frecuente en zonas lecheras. La infestación inicialmente no muestra mayores síntomas, más allá de somnolencia y decaimiento. Al avanzar, se presentan mucosas pálidas, falta de apetito, sed intensa y edemas, que son acumulación de líquidos en las partes bajas del cuerpo como pecho, mandíbulas y vientre, debidos a problemas circulatorios. Cuadros más agudos cursan con anemia hemorrágica aguda, pérdida de peso y condición corporal, y muerte. El animal infestado elimina los huevos del parásito en las heces, donde los alimentos y el agua pueden contaminarse. En el agua puede vivir varios meses debido a que los huevos pueden sobrevivir con desarrollo retardado, porque en la sequedad se destruyen rápidamente. Estos huevos eclosionan, es decir, se rompen y se libera el parásito al ambiente, para luego alojarse en caracoles que son hospedadores intermediarios. De allí que el control de la fasciola tenga relación directa con el control de los caracoles en las charcas y abrevaderos. Una vez estos parásitos abandonan el caracol, permanecen en forma de quistes en las hojas de los pastos hasta que los bovinos los ingieren y el parásito evoluciona a una forma juvenil que llega al intestino, pasa luego al hígado y allí llega a su etapa adulta donde produce huevos que son eliminados en las heces para reiniciar el ciclo. El control y prevención debe partir de exámenes coprológicos para determinar la presencia de la fasciola. Como tratamiento se usan medicamentos como el triclavendazol, la rafoxanida, el nitroxinil y los albendazoles, ya que los benzimidazoles y el triclavendazol atacan solamente las formas inmaduras y tiene un tiempo de retiro largo para vacas lecheras, entonces se recomienda exclusivamente en vacas secas. El tratamiento de la enfermedad debe ser acompañado por medidas de prevención y control del caracol como huésped intermediario, realizando drenado de vallados y aguas estancadas, control biológico mediante el uso de patos que se comen los caracoles, o el uso de sustancias como el sulfato de cobre para controlar al caracol. Pero ojo, debe realizarse con cuidado y con la supervisión de un experto, porque el cobre puede resultar mortal para los bovinos si se exceden las cantidades utilizadas. Por último, encontraríamos los hemoparásitos, que como su nombre lo indica son parásitos que están en la sangre de nuestros bovinos. Dentro de estos encontramos la babesia y el anaplasma, que fundamentalmente producen diferentes tipos de anemia, causando grave deterioro de la condición corporal y la salud de los animales hasta causarles la muerte. Su tratamiento es para casos agudos con reconstituyentes, pero el control debe realizarse sobre los parásitos externos que son sus vectores, como la garrapata y los nuches, que veremos en el siguiente capítulo de este manual. Como pudimos ver, existen parásitos externos y parásitos internos. Dentro de los parásitos internos encontramos los gastrointestinales, los pulmonares y los hepáticos. Cada uno afecta de diferente manera. Es por esto que los tratamientos deben ser acorde con esta situación. Mis mensajes para hoy. El primero, todas las regiones tienen diferentes tipos de parásitos. Cada finca debe tener un protocolo sanitario asesorado por un médico veterinario que conozca la región y conozca los parásitos que están actuando en ella. Segundo, los tiempos
de aplicación y las dosis son fundamentales en el control de los parásitos para evitar generar resistencias y para evitar contaminar la carne y la leche que producimos. Tercero, la rotación del principio activo es otra práctica que debemos tener muy en cuenta a la hora de aplicar los antiparasitarios. Soy Ricardo Arenas y esta fue una entrega más de su Manual Práctico Ganadero. En nuestro próximo capítulo hablaremos de los parásitos externos de nuestros bovinos. Hasta entonces. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.